Estamos en la dársena de la Marina Real, que es un lugar muy característico de Valencia. Hoy hemos empezado sobre las 9 de la mañana, creo que los primeros han salido a las 8 y supongo que hasta las 2, 3 no terminaremos. Desde un inicio, una de las preocupaciones más grandes de la organización ha sido tener una prevención sobre los accidentes, y luego una preocupación nuestra como IBRE es dar este servicio de postmeta. Entonces la gente agradece las dos cosas, que se acaba de caer en la bicicleta y ya tiene un médico al lado, que eso da mucha tranquilidad, y si son cosas graves se solucionan inmediatamente. Y luego es verdad que este servicio postmeta la gente le tiene mucho cariño, nos hacen cola y le sacan mucho partido. Agradecen bastante la atención si les pasa algo, y luego pues se ayuda bastante a la recuperación después del triatlón. Telling you the truth. You are the kiss I don't expect. Remind me never to forget my youth. I'll leave it up to you. Patience, patience gets us nowhere fast. Patience, patience. Lo que hacemos son masajes de descarga y de recuperación, que la sensación del deportista después de haber hecho un esfuerzo importante es magnífica. Se hacen diferentes estiramientos musculares, se hacen masajes con cremas, con hielo, dependiendo un poquito de la sintomatología que tiene el deportista, se le aplica una técnica u otra, pero siempre son terapias manuales que se llaman, y son todas muy agradables, es decir, la sensación del deportista siempre es de placer. Nos traemos gente que está haciendo las prácticas de su máster de fisioterapia deportiva o lo que sea, están con nosotros, y esto es un lugar que es difícil de encontrar esta situación, ¿no? Es fácil encontrarse con el paciente en consulta, pero es difícil encontrarse con el deportista en la calle, y eso es algo que los fisioterapeutas agradecen también, además de los deportistas. Patience gets us nowhere fast.